Capítulo 3, vamos a leer un solo versículo bíblico y espero con la ayuda del Dios Todopoderoso que Dios nos pueda bendecir en esta hora de la noche ya. Gálatas capítulo 3, verso 1. Ahí va a estar la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gálatas está antes de Efesios, después de Segunda de Corintios. Está entre medio. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántos lo encontraron? Dicen amén. Entonces le damos lectura a la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén, dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén y amén. Ayúdeme a orar un momentito. Amén, amado Dios y buen Padre, queremos darle gloria, honra, alabanza. Queremos rogarle, Dios mío, que tome el control, el dominio de nuestras vidas, sobre todo de la mía, Dios mío, que tengo la responsabilidad de hablar de tu palabra. Yo sé y reconozco que sin usted no sirvo y no sirvo para nada, Dios mío, en esta tierra. Por eso quiero rogarte, pedirte que el bendito y glorioso Espíritu Santo descienda sobre mi vida con poder, que unja en mi garganta, mis labios, que pongas tus palabras en mi boca, Señor amado, aquellas palabras que brotarán para exaltar tu nombre y para que nuestros hermanos y nuestras vidas sean bendecidas, Señor. Padre eterno, te rogamos que tú te muevas en una forma poderosa, gloriosa, sobrenatural. Dame lengua de sabio en esta noche para poder hablar palabra alcanzado, Dios mío. Obra, prodigio, liberaciones, milagros. Creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, que todavía tú te mueves, que todavía tú obras en los corazones, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos tu respaldo, que tu palabra corra, fluya y sea glorificada en nuestras vidas. Atamos al diablo, echamos fuera el desánimo, toda influencia satánica la dejamos inoperante, inactiva. En el nombre poderoso de Jesús, le rogamos su respaldo, su bendición a través de Jesucristo. Lo rogamos y lo pedimos para su gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Toda la gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive? Démosle más gloria al Cristo que vive, hermano mío. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, querido hermano, Dios me lo rebendiga grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, este libro, ¿cierto? Como sabemos ya los que llevamos un tiempo en la casa del Señor, fue escrito por el apóstol San Pablo. Amén, un hombre que tenía una carrera, ¿cierto?, en la nación de Israel como fariseo de fariseo, un hombre instruido en la ley, un hombre que tenía conocimiento de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de la ley de Moisés, un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, con el propósito a lo mejor de tomar un lugar más alto, ¿cierto?, en el Sanedrín o en el conglomerado de fariseos que había en ese entonces, alabado sea el nombre del Señor. Se transformó en el perseguidor de la iglesia. De una forma férrea perseguía a los cristianos y los obligaba, dice la Sagrada Escritura, a que muchos renunciaran y que blasfemaran de su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Fue el que consintió en el primer mártir de la iglesia del Señor Jesucristo. Fue el hombre que aprobó, que recibió las ropas de aquellos que testificaban en contra de uno de los diáconos, ¿cierto?, lleno de sabiduría, el cual fue Esteban, ¿cierto? Y permitió o dio el dicto bueno para que apedrearan a uno de los primeros mártires, valga la redundancia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Después sabemos esa forma gloriosa en la cual Dios se le manifestó cuando iba camino a Damasco. Sabemos que iba caminando, corriendo arriba de un camello, arriba de un burro, arriba de no sé qué. La cosa es que cayó a tierra cuando se le manifestó esa luz gloriosa.
¿cierto? Que le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre iba ciego de alguna manera, persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, creyendo que matarlos o obligarlos a blasfemar de su fe era el servicio que él rendía a Dios. Él pensaba que Dios lo aprobaba, porque estaba ciego lamentablemente, y dice la Escritura que respiraba amenazas tras los hijos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. No podía ver la verdad, estaba velado, no podía ver la realidad que Cristo era el Salvador del mundo, y tuvo que caer a tierra para darse cuenta, hermano mío, que Cristo realmente era el Mesías prometido a través del Pentateuco, del Antiguo Testamento. Alabado sea el nombre del Señor. Y así hay muchos que la única forma que nos ha permitido conocer al Señor es cayendo a tierra. Esa era la forma que Dios usó para que Pablo pudiera darse cuenta del error en el cual estaba. Y de perseguidor se transformó en un hombre siendo perseguido por todos aquellos que también eran celosos y querían matar, exterminar a los cristianos. Porque hay que entender, hay que comprender que en ese tiempo, ser cristiano, levantar las manos para recibir a Cristo, era una sentencia de muerte. Usted por ser cristiano no era como ahora. Ahora usted ve que la gente pasa a recibir a Cristo sacándose selfie, haciendo conejitos, contentos, alegres, como quien recibe una religión nueva que le va a traer un bienestar. Alabado sea el nombre del Señor. En ese entonces no era así. Aquel que levantaba la mano sabía que era un compromiso férreo entre la vida y la muerte, servir o no servir al Señor. De hecho, el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, capítulo 10, me parece que en el versículo 9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Cuando una persona en ese entonces levantaba la mano, era confesar y decir que Jesucristo era el Señor y no César. Y al declarar esto públicamente en una sentencia de juicio acerca de aquel que recibía a Cristo, porque supuestamente se estaba rebelando contra el régimen romano, alabado sea el nombre del Señor. O sea, cualquiera no era cristiano, porque comenzó una terrible persecución. Y esta persecución provocó que la iglesia del Señor se multiplicara. Empezaron los prodigios, empezaron los milagros, empezaron las liberaciones, empezaron los convertimientos, empezó a verse la gloria de Dios, pero juntamente con eso empezó una matanza férrea tras de todos aquellos que llevaban el nombre de Cristo adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y Dios usó a este hombre de una forma gloriosa, levantando, plantando, ¿cierto?, iglesia, porque los apóstoles eso era lo que hacían, ¿cierto? Plantaban iglesias donde nadie sabía nada, donde nadie conocía el evangelio. Ellos eran los indicados, los enviados de parte de Dios para levantar obras. Alabado sea el nombre de Cristo. Y si hay algo que tenía Pablo, hermanos, es algo que debiéramos tener todos nosotros como creyentes, tenía un celo para la obra de Dios. O sea, Pablo sabía que él estaba puesto para la defensa del evangelio. El todo hombre que se levantaba en contra de la doctrina de Cristo, él era el que se oponía para frenar o para refrenar a aquellos que querían pervertir el evangelio de Cristo. Y lo dice la palabra de Dios en el mismo libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, le dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo estaba para ponerse enfrente de ellos y frenarlo. De hecho, todas las cartas de Pablo eran una respuesta a aquellos que tenían dudas de su fe, aquellos que estaban claudicando, aquellos que estaban confundidos por los falsos hermanos que se metían, ¿cierto?, de una forma sigilosa, de una forma solapada, para pervertir la palabra de Dios. De hecho, el problema que tenían los Gálatas es que se habían metido judíos judaizantes. Le estaban diciendo a los Gálatas que la única forma de llegar al cielo era circuncidándose, guardando la ley de Moisés y tener a Cristo. Y Pablo se encarga de aclarar este error, esta doctrina satánica, que quería apartar a los creyentes de la verdad,
Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que eso era una obra del mismo diablo, porque el diablo es el que viene a confundir a la gente. Yo creo que usted y yo que estamos aquí sabemos que estamos en la verdad. Porque la Escritura dice y se cumple, ¿cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros sabemos que cuando llegamos a Cristo, algo sucedió en nuestras vidas. Se rompieron las cadenas, se sanaron las heridas, se restauraron los altares que estaban en el suelo. Algunos salieron de la droga, algunos salieron del alcohol, algunos salieron de la delincuencia, algunos salieron de la idolatría, pero de alguna manera la verdad lo hizo libre. Alabado sea el nombre del Señor. Es el testimonio más glorioso y más claro de que estamos en la verdad, porque ya no estamos viviendo en nuestros antiguos pecados. Porque aquel que se convierte ya cambia, es transformado por el poder de Dios. ¿Y por qué cambia? Porque Dios está vivo, porque Dios transforma, porque Dios rompe las cadenas. Y la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. O sea, una persona que se encuentra con Cristo no puede seguir siendo la misma, porque el apóstol Pablo también lo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no somos los mismos de antes, no caminamos de la misma forma, no somos las mismas personas, somos diferentes porque Dios nos transformó. Alabado sea el nombre del Señor. Yo a esta predicación le puse un título, un nombre. Alabado sea el nombre del Señor, y el título es: no te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque el diablo está engañando a la gente. Y los Gálatas de alguna manera estaban siendo engañados. Estaban siendo desviados de lo que habían aprendido. Y quiero que escuche con atención, porque tengo las versiones de otras Biblias acá. Por eso traje esta Biblia grande, que es mi biblioteca personal que tengo. Dice la Reina Valera contemporánea del capítulo 3 de Gálatas, versículo 1. Dice de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. La traducción en el lenguaje actual dice de esta manera: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les doy una explicación clara cómo murió Jesucristo en la cruz. O sea, por la versión, mire, por las versiones de estas que nos estamos leyendo ahora, en el fondo los Gálatas estaban siendo desvirtuados sus pensamientos acerca de quién había sucedido con Cristo en la cruz del Calvario. Pablo lo presentó como el único redentor, como el único salvador, como el único que tenía el poder para romper las cadenas, para hacer libre al hombre y llevárselo al cielo. Pero se metieron algunos ahí para perturbarles la mente, para hacerles dudar de su salvación. Alabado sea el nombre del Señor. La diosa habla hoy, dice de esta manera: Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus ojos a Jesucristo crucificado. Aquí el apóstol Pablo está retando a los Gálatas como un padre reta a su hijo para corregirlo. Porque el apóstol Pablo, vuelvo y reitero, si hay alguien que tenía amor de Dios en el corazón, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: el amor de Cristo nos constriñe hasta que Cristo sea engendrado en vosotros. O sea, Pablo tenía la película clara. Él sabía que tenía que cuidar a los creyentes, sabía que tenía que cuidarlos de aquellos que traían doctrinas que iban a infectar o dañar el rebaño. Hermano mío, alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 13, versículo 18: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que crezcáis
con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. O sea, el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, anda tratando de cazar, de dejar cautivo. A eso se refiere, de dejar cautivo. ¿A través de qué? De engaños, de mentiras, de cuentos, hermano mío, para tratar de hacerles desistir a los creyentes acerca del servicio fiel que tienen a su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, busqué el término en griego de la palabra fascinar. Se escribe como magebó y significa, escúcheme bien, fascinar o encantar. Viene de la raíz relacionada con la magia y denota un atractivo que atrapa los sentidos. Significa ensalmar o dominar con cantos mágicos. Su origen apunta al uso de la voz o salmodias para dominar la voluntad ajena. Significa seducir o ilusionar mediante sortilegios o engaños sutiles. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que quiere el enemigo hacer con los creyentes. Y de alguna manera lo ha logrado. Aquí está hablando de salmodias. Eso se refiere a cánticos. Cuando usted adora, cuando usted alaba. ¿Cierto? Porque como estamos viviendo en el siglo XXI y se han metido estas modas en nuestros propios coros pentecostales que ya estamos renovándonos, alabado sea el nombre del Señor, de alguna manera han metido ritmos que son del mismo infierno para hacerle creer a los cristianos, porque tienen letra bíblica que son de Dios. Pero eso es mentira. Lo dije en el castillo y lo voy a decir aquí. Yo antes de ser cristiano escuchaba un grupo, escúcheme bien, de heavy metal que se llamaba Tierra Santa. Se llamaba Tierra Santa. ¿Y qué cree usted que cantaban? Cantaban de la Biblia. Cantaban de la palabra de Dios, pero la música era satánica. Yo me estimulaba no por la letra, sino por los instrumentos, cómo la tocaban, cómo exponían, ¿cierto? Esos cánticos que parecían no dañinos, pero provocaban daño en el alma, hermano mío. A mí por eso no me pueden venir con el cuentecito ese, que el reggaetón cristiano, que el dembow cristiano, que las baladas cristianas. No, esas cuestiones estercos del diablo, viene del infierno. ¿Para qué? Para empezar a corromper a los hermanos. Aquí nosotros, y doy gloria a Dios por esto, porque estamos en un ministerio y en la casa de oración, en esta iglesia que es de sana doctrina. Aquí seguimos adorando a Dios a la antigua, con cánticos espirituales, con himnos y con salmos, hermano mío. No podemos cambiar. ¿Sabe por qué no podemos cambiar? Porque Dios no cambia. La gente ha cambiado, muchas congregaciones han cambiado y usted puede ver el resultado, hermano mío. Hay iglesias que cantan, que saltan, hermano mío, pero están muertos. No hay presencia de Dios. Yo prefiero quedarme con lo antiguo, pero sentir la brisa de mi amado, sentir el Espíritu Santo que fluye, que se mueve como corrientes, como ríos de agua viva. Alabado sea el nombre del Señor. Y de alguna manera tratan de hacer que nuestros sentidos sean totalmente corrompidos. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo siempre va a querer sacarnos de la comunión fiel que decimos, o voy a decirlo de otra manera, que tenemos con el Señor. Yo creo que los que estamos aquí son gente que procuramos serle fiel al Señor, por eso estamos acá. Por eso nos esforzamos. Por eso estamos enfermos, igual venimos a la casa de Dios.
Porque hemos entendido que tenemos un Dios grande, un Dios fiel, un Dios verdadero. Sabemos que Dios se mueve, hermano mío. No andamos con la que andaban antes la gente, porque en el mundo uno ponía excusa, ¿para qué? Para ir al trabajo, para ir a las fiestas, no, si la gente para ir a carretear, para ir a emborracharse, para ir a drogarse, hermano mío, no importaba si estabas ahí enfermo, te habían operado, te habían desahuciado, pero ahí estábamos tomando, ahí estábamos consumiendo droga, porque estábamos atrapados. Pero hoy día que somos cristianos, hay muchos que han dejado de servir a Dios como antes, hermano mío, y eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. Ellos eran fieles, ellos amaban a Dios, tenían el Espíritu Santo ahí, pero alguien los fascinó, alguien los hechizó, alguien los confundió para que no sirvieran fielmente a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero temo como la serpiente con su astucia. Yo estaba investigando algo de lo que es la serpiente. Pensaba que la serpiente tenía una forma de hipnotizar a sus víctimas y me encontré con la sorpresa que no es así. La serpiente lo único que hace, ocupa el engaño. De hecho, usted cuando ve una serpiente cascabel, ella cuando mueve el cascabel, ten cuidado, hermano, cuando el diablo te esté moviendo el cascabel. Pero la serpiente cuando mueve el cascabel, cuando viene la presa, cree que el cascabel es alimento. Y cuando se acerca a la presa, la serpiente, escúchame bien, querido hermano, que esto no pensaba decirlo, se demora 0,07 centésimas de segundo para atacar y morder y clavarle los colmillos y meterle el veneno a la presa. Así mismo lo hace el diablo. Les dice a los hermanos, no, si un poquito, si no te va a pasarte nada. Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de veneno y te envenenaste entero, hermano mío. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que proteger la obra de Dios. La Escritura dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Porque hay gente que servía a Dios con fidelidad. Y a eso quiero apuntar en esta noche. Habían hermanos que estaban en todas, que no le importaba el frío, no le importaba la calor, no importaba la enfermedad, no importaba la economía. Se iban caminando a los templos, no importaba la hora, hermano mío. Pero llegó el diablo y te dijo, no, pero como soy tan fanático, sea un poco prudente, tenés que levantarte temprano. El diablo haciéndole psicología a los hermanos, que el Señor lo reprenda. Oiga, cuando empezamos a caminar, ¿qué hacíamos? ¿Se enfermaba? ¿Qué hacía usted? ¿Se iba para la casa? Hagamos mea culpa. La palabra es para nosotros, no es para los vecinos. Pero hagamos mea culpa cuando nos convertimos en enfermar a un niño. ¿Qué hacíamos? Yo se lo voy a recordar. De repente el que estaba en el espíritu, ¿cierto? Sabía lo que tenía que hacer y el de al lado, el cónyuge, o sea, hombre o sea mujer, le decía, no, vamos al médico. Llevemos al niño al médico. Pero como el otro estaba lleno de fe, le decía, ¿qué vamos a ir al médico? Vamos a la iglesia. Dios allá lo va a sanar. Dios allá lo va a restaurar y nosotros lo hemos vivido. Y lo vivimos en un principio, hermano. Yo me venía a la iglesia con las amígdalas casi reventando, con fiebre. Ahí estaba en la casa de Dios. Y el diablo me decía, oye, sé prudente, ¿cómo va a ir así a la casa de Dios? No, vámonos para allá. Porque yo sé que Dios es grande, Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es poderoso. Dios ahí nos va a sanar, Dios ahí nos va a restaurar, Dios ahí va a romper las cadenas. ¿Y cuánto podrían negarlo, hermano mío? ¿Cuánto hemos llegado moribundos? Algunos con cánceres terminales han llegado a la casa de Dios. Y aquí, no en la fonda, no en la casa. Aquí Dios los libertó, aquí Dios los sanó, aquí Dios los fortaleció, los puso en pie, hermano mío. Y hoy día estamos aquí vivitos y goleando para la gloria de Dios. Seguimos adelante aunque se levante el diablo, aunque se levanten los demonios, aunque vengan los mentirosos, los desmotivadores del evangelio, porque hay gente que va a querer desmotivarte. ¿Ha visto esa gente pesimista, hermano, que todo malo, no, que no va a resultar, que no va a pasar nada con esto, no hagamos nada? Flojos del evangelio. Son los ociosos que hay que amonestarlo, hermano mío. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Van a haber engañadores que van a querer sacarte de la comunión que tú tienes con Dios. Hay cosas en las cuales yo no me meto. En la fe que tiene cada uno, ahí sí que yo no me meto. Pues yo puedo decirle a algún hermano, vaya al médico. ¿Sí o no? Vaya al médico y el hermano tiene toda la fe que Dios lo va a sanar.
Si o no le decimos, oye, hermano, sea prudente, vayas al médico. Yo tengo una hermana allá que se está congregando con nosotros, que yo le digo que, oiga, hermana, no sea tan porfiada. La ha mandado al médico, todas estas veces no quiere ir al médico, no, si Dios me va a sanar. Y llega así todos los cultos. El diablo me quería dejar en la casa con el dolor de brazo, el dolor aquí, el dolor acá. Pero aquí estoy, cuando estoy aquí alabando a Dios se me quita todo. Porque es verdad, porque cuando se manifiesta la presencia del Dios Todopoderoso, se cumple lo que dice en la Sagrada Escritura, que en su presencia hay plenitud de gozo. Así que yo te voy a decirte algo, hermanito. Viniste a buscar a Dios, aprovecha que la presencia de Dios está aquí. Dile que te toque, dile que te llene, dile que te rompa las cadenas. Porque hay algunos que se están apagando. Tienes que levantarte, tienes que encenderte, tienes que ponerte de pie, avivarte, hermano mío, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te puedes apagar, que no te engañe el diablo. Cristo está con nosotros como un poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ten cuidado con la serpiente, querido hermano. Si te muerde, sacúdela en el fuego nomás. Algunos se quedan con la serpiente ahí y la quedan mirando y se van con el veneno para la casa. No, si te muerde el diablo, tírate a tierra, hermano. Empieza a clamar a Dios, dile a Dios que te ayude, que te sane, que te restaure. ¿Y cómo me muerde? ¿Cuáles son los síntomas, predicador? Cuando veía a alguien, no sé, haciendo algo que quería hacerlo tú y te da rabia, te molesta y algo te sucede en el corazón, eso se llama envidia. Ahí tú tienes que reprender al diablo. Cuando se derrama el fuego, tú te metes al fuego, no quedan mirando impávidos como los demás danzan, como los demás hablan en lengua, porque ahora estamos así, estamos tan pitucos que cuando algunos están hablando en lengua, están danzando, oiga, nos quedamos medio pasmados viendo como que fuera algo de otro mundo. Escúchame bien, el Pentecostés para este tiempo. Dios no ha cambiado, no. Nosotros hemos delegado al Señor. Hay que volver a encender las lámparas. Hay que volver a ponerse de pie y confiar en el Cristo que nos llamó. Dice, pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Busqué la palabra de extraviado. En griego se traduce principalmente como chamenos, que significa perdido, o mediante el verbo clásico que quiere decir planao, que significa, escúcheme bien, una persona cuando está extraviada, esto es vagar, errar o ser desviado del camino. Una persona que fue extraviada por el engaño de la serpiente está caminando no por el camino que Dios quiere que camine. Me parece que hay un texto bíblico que dice que nosotros experimentábamos una satisfacción sirviendo al Señor. No recuerdo dónde está el texto bíblico. Pero Pablo le hace un recuerdo a los hermanos que cuando servían a Cristo habían experimentado algo tan lindo que se gozaban, se alegraban, lo disfrutaban. Que es algo que los creyentes no estamos, y me voy a incluir, no estamos haciendo. El Evangelio es para disfrutarlo. Es para vivirlo. No solamente para saberlo, porque lo sabemos, gracias al Señor, se nos enseña, se nos instruye bien. Leemos la Biblia, tenemos información de uno de otro lado. Alabado sea el nombre del Señor, pero es diferente cuando vivimos, adoptamos realmente el Evangelio como una forma de vivir. Cuando tú y yo aprendemos a adoptar el Evangelio como una forma de vida, te digo algo, en medio de las luchas, las pruebas, las dificultades, tú igual eres feliz. Porque sabes que el Evangelio es una forma de vida, no es una religión muerta, no es la religión de papá, de mamá. Por eso siempre lo decimos así, los hijos, los niños, los jóvenes tienen que tener un encuentro con el Dios de los papás, tienen que tener un encuentro con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, para que el día de mañana, cuando no esté la papá, cuando no esté la mamá, tengan de quién agarrarse, hermano mío. Porque el único fiel y verdadero, más fiel que el papá, más fiel que la mamá, más fiel que los hermanos, más fiel que los líderes, se llama Jesucristo de Nazaret. Y te digo algo, Él lo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que agárrate de Cristo, hermano mío, y gózate que eres cristiano. No somos cualquier cosa, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nuestro Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, capítulo 5 de Gálatas, versículo 7, vosotros corríais bien.
¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y es una pregunta para nosotros. Pablo se lanza a los Gálatas, ¿quién? Primero le dice, ¿quién los hechizó? Y después le dice, ustedes corrían bien, estaban haciendo bien las cosas, estaban sirviendo a Dios con todo el corazón como Dios quería. Y aquí es donde tenemos que hacer el mea culpa. Aquí es donde usted tiene que detenerse y ver el punto en el cual se quebró nuestra relación sincera con Dios. Porque en otro tiempo corríamos bien. Había punto de predicación, estábamos de los primeros. Había culto el día que fuera, estábamos de los primeros, llegamos incluso antes a orar, a clamar, a buscar el rostro del Señor. Había una vigilia, ahí estábamos levantando la mano. Había que ayunar, anóteme con 3 días. Había que ofrendar, nos desprendíamos sin cuestionar nada. Había que perdonar, nos parábamos, íbamos donde el hermano o la hermana y le pedíamos perdón. O sea, corríamos bien. Corríamos bien. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a ustedes para mí. ¿Quién lo desmotivó para no hacer lo que estaba haciendo? ¿Se acuerdan que cuando lo hacía, cuando estaban todas, era más feliz que ahora? Andaba contento, andaba alegre, andaba sin tristeza, porque sentía la presencia de Dios en cada momento, en cada instante. Oye, escúchame bien, el Señor no se sienta arriba del altar, no se siente solamente cuando tocamos un instrumento, no, el Señor se siente en el trabajo, se sienta arriba una micro, se sienta arriba un vehículo, se siente cuando estamos comiendo, hermano mío. Escúchame bien, pentecostal, Dios no es una religión, es una relación directa con el Creador, hermano mío. Alabado sea el nombre del Señor. Alguno hay que decirle lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Porque hay muchos que se quedaron dormidos en el camino. Algo les sucedió, no tengo idea, pero examinémonos a nosotros mismos. ¿En qué momento caímos? ¿En qué momento nos desmotivamos? ¿En qué momento dejamos de ser fieles al Señor? Éramos constantes en todo. Oiga, llegamos cansados de la pega, corriendo a los puntos de predicación. El día domingo salíamos al punto de casi todo el día en la calle, hermano. Y se renovaban las fuerzas. Muchas veces con dolores de pie. Y de repente vivíamos cultos de gloria y Dios nos tocaba, Dios nos bendecía. Yo me hago una pregunta, ¿no le gustaría a usted y a mí volver a eso? Volver a ser felices sirviendo al Señor, que no sea una carga, hermano. Porque hay muchos que se le hace una carga y dicen, uy, ya tengo que ir a la iglesia como que fuera la última chupada del mate, hermano. Estar en la casa de Dios es lo más lindo, es lo más glorioso. Oiga, aquí tenemos comunión con los hermanos, aquí hablamos el mismo idioma, aquí alabamos al mismo Señor, aquí se mueve el Espíritu Santo haciendo prodigios, liberaciones, milagros. ¿Acaso no es lindo ver cuando llega una persona y Dios empieza a tratar con ella y la transforma, le rompe las cadenas, deja la droga, deja los vicios? Yo estoy viendo un medio milagro allá en la Chiloé con un hermano mío. Estaba durmiendo en la calle, ahora duerme con la mamá. Llegaba todo piñiento, ahora anda con corbata, peinadito, afeitadito. Yo estoy viendo un milagro ahí. Y llegó primero así, entero soberbio. Yo empecé a hablarle, lo iba a dejar a la casa, de repente ahí le pegaba para el lado. Claro, le hacía notar que el evangelio es sometimiento. Cuando usted aprenda a obedecer en el evangelio, usted puede llegar, usted puede avanzar. Si somos rebeldes, no vamos a avanzar nada. Nada. Y no le hablo solamente de obedecer, no, de la rebeldía que llevamos dentro del corazón donde nadie nos ve, pero el Dios Todopoderoso que escudriña la mente y el corazón la está viendo. Cuando somos medio altivos, cuando nos creemos mejor que los demás o que merecemos algo que estamos haciendo, oiga, el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda a los demonios, el Señor reprenda a los engañadores, porque aquí el único grande, fiel y verdadero se llama Jesucristo de Nazaret. Si algo hacemos es por su misericordia. Si Dios nos usa, si Dios derrama dones, si Dios derrama talento, es por su misericordia y para la gloria de Él, como lo dijo el salmista. No a nosotros, oh Jehová, a tu nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, tenemos que avivar el fuego del don de Dios. Hay algunos que están medio moribundos ya, hermano mío. Tú no puedes estar muerto sirviendo al Señor. No, la palabra de Dios dice que los muertos no alabarán a Jehová ni los que descienden a la sepultura.
Ya estuvimos muertos en otro tiempo, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Hoy día tenemos vida, hoy día tenemos esperanza, hoy día somos libres. Él rompió nuestras cadenas. Aprovechemos de servir a Dios con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. No somos esclavos. Y le voy a decirle más, y si hay algún esclavizado aquí, aquí está el Cristo de la gloria que rompe las cadenas. Si hay alguno que está desmotivado, aquí está el Dios Todopoderoso que anima a los de poco ánimo. Si está alguno que está muerto en sus delitos y pecados, no se preocupe, porque en la iglesia del Señor, en el Evangelio, hasta los muertos tienen esperanza, porque Jesucristo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. San Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree y vive en mí no morirá eternamente. Hay esperanza para todo. Tú tienes que resucitar, tú tienes que levantarte, tú tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Ese es el llamado de Dios. Hay que volver al camino viejo, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a amar la palabra, hay que volver a tener un verdadero encuentro y servicio con el Dios que nos rescató, hermano mío. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que resucitar. Yo le voy a hacer una pregunta, voy a estar terminando ya. ¿Qué es lo que perdiste en el camino, hermano? ¿Qué te robó el diablo? ¿Qué te robaron las malas juntas? ¿Me acuerdas cuando tenías ese deseo de agradar a Dios en todo? Te ibas por la calle orando, clamando, reprendiendo al diablo, buscando a quién predicarle. Pero eso cambió. Algo sucedió en el camino. Examinémonos. ¿En qué momento, en qué punto sucedió eso en nuestra vida y se produjo ese quiebre con el Señor? En una ocasión, el salmista David estaba con los 300 y dejaron todo su enser y sus mujeres tiradas en el campamento. Vinieron, me parece que fueron los amalecitas. Se llevaron las mujeres, se llevaron el botín, se llevaron todo. Llegan a Siglat, David con los 300, y todos tiraron a llanto porque le habían robado los hijos, todo lo que tenían, todos los enseres. Y dice la Escritura que a David querían apedrearlo. Y esto es lo lindo que dice en la Sagrada Escritura, que David se fortaleció en Jehová su Dios y se puso a orar. Le dijo: Señor, los seguiré. Y como David sabía que Dios respondía, Dios le trajo una respuesta, le dijo: sí, síguelo, porque ciertamente lo alcanzarás y recuperarás. Hay una versión que lo dice así, que antes la leí: todo lo que te han robado. Yo te hago una pregunta a ti: ¿qué te robó el diablo? ¿Qué te robó la vida? ¿Qué te robó el pecado? ¿Qué te robó la carne? ¿Qué te robó el mundo? ¿Qué te robaron tus malas juntas, los malos amigos? ¿Qué te robó tu familia, hermano querido? Si te le perdió algo, te digo aquí está el Dios que te da todo lo que te han robado. Aquí está el Dios que le quita la posesión al diablo y se las devuelve a sus hijos. No podemos quedarnos ahí, no. Pongámonos a clamar, pongámonos a buscar a Dios. Escúchame bien, somos el pueblo que tiene esperanza. Nosotros tenemos un Dios que responde. Si te pusiste orgulloso, vanaglorioso, altivo, soberbio, humíllate. Pídele a Dios que te vuelva a ser humilde para que veas la gloria de Dios, para que vuelvas a llorar en los cultos, hermano mío. Recuperemos lo que se hemos perdido. Póngase en pie, vamos a orar. Gálatas duros de entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus ojos, propios ojos, a Jesucristo crucificado. Cristo todavía está con sus brazos extendidos. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar. Yo voy a hacer un llamado en esta noche, no para los que ya pasaron ya, pero si tú sabes que el diablo te robó algo, yo no soy profeta, lo único que te puedo ofrecer es una oración.
Y tú sabes que el diablo te robó algo, te robó el gozo, la alegría, a lo mejor la humildad. Hay gente que era humilde, que ya no son humildes. Y por esa causa es un impedimento para poder ver la gloria de Dios. Es lo que impide, es la pared que uno pone, que bloquea para poder volver a sentir las corrientes, los ríos de agua viva en nuestras vidas. A lo mejor has probado tantas cosas y todavía no te sacia. Cristo lo dijo en el último y gran día de la fiesta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ayúdeme a orar. Ore por su petición. Sea sincero. Ahí donde está, sea sincero. ¿Hace cuánto nos botamos una lágrima delante de Dios? Amado Dios y buen Padre Celestial, yo quiero darte gloria.